Isidro, tremenda intervención, don Isidro. Hoy estamos a 25 de septiembre. Es un día histórico para la República Dominicana. Como usted estaba iniciando la información del cumpleaños, del aniversario, no sé cómo poderlo llamar, de una infausta noticia. Una infausta noticia que fue el derrocamiento del presidente Bosch en 1963. Se tronchaba el camino vigoroso que llevaba la democracia, que apenas tenía 7 meses ya de caminar con firmeza, ya iba endureciendo sus pasos y creciendo, pero que estaban siempre los asomos de la amenaza de afectarle su crecimiento. Sí, esa madrugada, dicen que a las 2:30 de la madrugada, el general Víctor Evi Viñas Román dirigió un golpe de Estado que dio al traste con el gobierno de Juan Bosch. Las causas, los sectores conservadores, la mayoría de la historiografía dominicana cuando trata el tema acusa a los sectores conservadores de reaccionar con dureza frente a los cambios que se estaban propiciando desde el gobierno. Era un gobierno con profundo aliento social. Y esos sectores conservadores no comprendieron lo que sucedía, que a final de cuentas esos cambios, muchos de ellos, por la ley de la historia, tenían que producirse y se han producido a lo largo del siglo XX en la República Dominicana, pero no lo entendían y pensaban que con un golpe de mano se regresaría a formas parecidas a la del pasado, anteriores a 1963. Se habla del tema del azúcar y se habla de un tema de que el profesor Bosch no quiso de que el territorio dominicano se prepararan o se entrenaran grupos guerrilleros para actuar en una posible intervención en Haití contra el presidente Duvalier. Yo he leído algo de eso por allí. No sé. No creo que fuera esa la causa. No es la única causa, una de las causas. Eso hasta ahora los historiadores han planteado, entre las causas fundamentales estaba el que entrada a la democracia se avecinaba un proceso de profilaxis en todas las esferas de poder del país, entrando inclusive con que el manejo financiero del Estado estaba a cargo de una familia, y el profesor Bosch comenzaba a dinamizar eso de otra manera y a darle una mayor participación a sectores. El hecho de abrir una política de participación de los sectores de la clase social de menores recursos económicos, los campesinos, propiciar una ley de la constituyente, haber elegido la constituyente, el haber diseñado un plan de desarrollo en la zona rural con la integración organizada de los campesinos, haber bajado ese protocolo cerrado que tenía la presidencia de la República, así, un presidente más sencillo, más austero. Más cercano a la gente. Más cercano a la gente, haber colocado en las fuerzas militares a jóvenes, académicos, profesionales que habían estado ya en las Fuerzas Armadas, como eran los hermanos Fernández, la familia Fernández y otros. Eso ameritó, o no ameritó, sino que como que aumentó para justificar la intervención, porque no se hizo eso sin un apadrinamiento norteamericano. Ninguno de los tres eventos, ni el asesinato de Trujillo, ni el derrocamiento de Bosch,
ni la intervención para sofocar la guerra de abril se hizo sin la planificación y coordinación directa de los Estados Unidos. Ahí Entonces, eso, el embajador John, y perdone lo asalte en su parlamento, John Barlow Martin, el John embajador Bolton, norteamericano, sí, dijo que hablaba o criticaba la limitada, la ley que limitaba las ganancias de las empresas azucareras y la obsesión de ver Castro comunista por todas partes. Parece que él acusaba al gobierno de Bush de ser una tendencia castrocomunista. pero realmente no era porque fuera Castro comunista, sino porque eso mismo era fundamental. La producción, las finanzas del país estaban fundamentadas en el azúcar y estaban fundamentadas en una serie de producción agropecuaria, como la tala de árboles, de madera, que eso estaba en manos poderosas e iban a Estados Unidos. El beneficio de gran parte de la producción azucarera quedaba en manos de sectores vinculados al capital norteamericano. Y eso mismo pasaba con el problema de la tala de árboles. Recuerden cuando el doctor Balaguer llegó en el 66, hubo de tomar medidas muy drásticas sobre los aserraderos, sobre la tala de los árboles, sobre la depredación forestal en el país. Pero todo eso era porque tenía decenas de años aplicándose en el país. Lo de Castro fue un argumento y es verdad que Estados Unidos quería tener el control de que el castrismo no llegara aquí, pero era diferente. Las elecciones aquí, Claro. El ascenso del Bosch aquí tenía orígenes distintos, mecanismos distintos, fue con una metodología distinta y tenía un partido distinto que lo sustentaba. Lo que el problema de Bosch con los americanos y con los sectores poderosos estuvo en que aperturó la educación, permitió que millones de analfabetos entraran al sistema educativo formal, se diseñara planes de que había que educar a la gente. Y como le digo, ya la participación de los sectores, ya un campesino no iba a ser un peón del ganadero ni del productor agropecuario del campo, sino que iba a ser también propietario de una pequeña eh, eh, cuota de producción. Yo recuerdo que el profesor, yo estaba muy chiquitito, pero yo conocí al profesor Bosch repartiendo solares en Asua, en Baní, en San Cristóbal, fincas que estaban siendo usurpadas, usufructuadas por familias poderosas, pero que eran del Estado. Eso implicaba que el profesor Bosch les resolvió a millones, a miles de personas, de familias, el asunto de la vivienda. Claro. Y eso implicó también un crecimiento social en esas personas. Entonces, el profesor Bosch trajo una política social distinta y una visión política diferente. Repito, la inclusión. Ese Congreso, mediante la constituyente, fue vital para afianzar la democracia en este país. Ahora, Así lo veo. hubo sectores de la oposición que inclusive aplaudieron el golpe, ¿no? Y que estaban altamente negados a la política del profesor Bosch y que favorecieron ese golpe. Se habla de Viriato Fiallo, de Juan Isidro Jiménez Grullón, entre otros, que creo que Bueno, estaban ligados al PRD. el doctor Viriato Fiallo era uno de los intelectuales más altos del país. Era un profesional destacado, pero fue el contendor del profesor Juan Bosch. Okay. Fue a quien el profesor Bosch derrotó. Y ese hombre que había tenido esa luz, ese hombre que nunca pensó que Bosch le podía ganar, nunca pensó. Ese hombre que tuvo de aliado a la Iglesia Católica para él poder ganar y no le ganó, se sintió resentido
en esa parte. Pero el otro, Juan Isidro Jiménez Grullón, no lo hizo por problemas políticos, lo hizo más que todo por un problema de resentimiento personal. Ellos tenían una retiña de decenas de años que venía desde Cuba. Entonces él nunca asimiló a Bosch. Yo recuerdo que él nos dio varias charlas, entre las que acá le dan negativa de voces, pero que uno lo veía que ese hombre estaba botando veneno del corazón, el doctor Juan Isidro Jiménez Grullón. Tenía una deuda con él y nunca le aceptó que fuera presidente, nunca le valoró nada. Y usted sabe quién era el doctor Juan Isidro Jiménez Grullón en este país, descendiente inclusive de una familia presidencial por mucho tiempo. Entonces, esas dos figuras de la política apoyaron a esos sectores económicos porque ellos dos no tenían el liderazgo para derrocar a Bosch. Ellos dos no coaccionaban las fuerzas militares, no eran líderes de la fuerza militar. Ellos no tenían el monopolio del poder económico. O sea, ellos no eran los representantes políticos de ese tipo. Ni siquiera eran voceros, ni siquiera eran sus voceros. No eran sus voceros, ellos estaban ahí y se sumaron a un proyecto político que firmaron un documento que no era eso. Pero las fuerzas conservadoras económicamente y la incidencia vital de los Estados Unidos en dividir, en manipular sectores de las Fuerzas Armadas, fueron básicas para derrocar al profesor Tronchar durante esos 2 años, provocar inclusive miles de muertos en la guerra del 65 por ese derrocamiento. Sí, yo recuerdo, bueno, no recuerdo, he leído que el gobierno de Venezuela que presidía en ese momento Rómulo Betancourt estaba a punto de, las elecciones eran en diciembre y eso fue en noviembre, unas semanas antes de las elecciones. Betancourt todavía era presidente, inmediatamente rompió relaciones con el gobierno de facto. Sí, y recuerda, Betancourt tenía la política de no tener relaciones con los gobiernos de facto, con los gobiernos militares. Y eso aisló a Venezuela, porque en ese momento toda América estaba, con excepción de Colombia y no sé qué otro país. Chile, México. Chile, México, exacto. Pocos países tenían regímenes democráticos. Bueno, y luego en la Guerra de Abril estaba presidida Venezuela por el doctor Raúl Leoni, sindicalista, y creo que fue el único, o 2 países reconocieron a Camaño como presidente. Camaño fue reconocido por el gobierno de Venezuela como presidente de la República. De América Latina, que yo recuerde, estaba que respaldaron y que condenaron el golpe de Estado. México, que no lo hizo de manera pública y que para no intervenir, pero México fue el que recibió a gran parte de los dominicanos allá. Después estaba Costa Rica, que fue uno de los países que condenó esa parte. Venezuela con Rómulo Betancourt, que había sido víctima del atentado con Trujillo. Estuvo Uruguay, que fue uno de los países que manifestó su rechazo, y Chile, que ya no estaba todavía en el poder de los gorilas, como le llamaban, de los halcones, que propició Estados Unidos. Chile no jugó un papel de condena, pero sí recibió también a gran parte de los dominicanos, que a partir de esa decisión. Creo que en ese momento gobernaban los socialcristianos en Chile. Creo que eran los socialcristianos. Y el Partido Social Cristiano Dominicano condenó el golpe también, el Partido Social Cristiano Dominicano. O sea, ese partido de los socialcristianos dominicanos lo dirigía don Moreno Jiménez. Moreno Martínez, Alfonso Moreno Martínez. Alfonso Moreno, pero ese era un conservador que pertenecía también, recuérdese que la lucha de Bosch contra el padre Láutico García, el debate que fue amplificado y que la sociedad mundial asignó que Bosch derrotó al padre Láutico García con aquella perseverante frase: dígame
por qué yo soy comunista, y el padre Láutico García nunca le pudo decir por qué el profesor Bosch era comunista. Simplemente usted es comunista, usted es comunista. Entonces Alfonso Moreno Martínez, que después delegó o legó su vida en una empresa muy próspera en el país de helado. Esa participación de él fue vital porque después del PRD y la Unión Cívica, él era el partido más fuerte que había en ese momento. Se llamaba el Partido del Machete Verde. Un cristiano con un machete. Bueno. Que contradecía la política agraria de Bosch. Oiga esto, uno no sabe si el machete era contra las personas o para promover como herramienta básica del desarrollo del trabajo agrícola en ese tiempo. Bueno, él contradijo la política agraria de Bosch, que era una política social muy incluyente en esa parte. Pero esas son las cosas. Pero ellos condenaron el golpe. Ellos no apoyaron el golpe, lo condenaron. Sí. O sea, no estuvieron a favor del golpe, ¿no? Es interesante. Lo cierto es que esa etapa de la historia dominicana marcó definitivamente al país, marcó su desarrollo económico y político. Hay una cercana relación. Y generó al poco tiempo la Revolución de Abril y todas las consecuencias que trajo esa Revolución de Abril, que finalmente terminó con los 12 años de Balaguer. Pero mire, don Isidro. Y se volvió a la democracia gracias a una actitud militante y con mucho olfato de Estado de hombres como Peña Gómez, como Guzmán, el presidente Guzmán y otros dirigentes del PRD. Mire, don Isidro, ese golpe de Estado educó en bien a toda la sociedad dominicana, porque a partir de ahí que vino la Guerra de Abril, la gente vio en la Guerra de Abril la causa causada por el golpe de Estado. A partir de ahí, hasta los propios norteamericanos decidieron estabilizar la democracia en la República Dominicana, mediatizada con el doctor Balaguer. Pero a partir de ahí, todo el mundo, todos los dominicanos, todos los sectores sociales, se empeñaron en preservar la democracia. Pero ese golpe de Estado, todo el mundo lo vio como el hecho que no debía volver a ocurrir. Y por eso tenemos la democracia de hoy. Y por eso tenemos el avance democrático de hoy, el crecimiento de la calidad de los partidos hoy. Y por eso tenemos los diversos sectores participando en la vida democrática hoy. El golpe de Estado y la Guerra de Abril fueron puntos importantes para nosotros reflexionar de no volver a ese evento, a eventos como este. Y esa fue la ventaja, y eso fue es como caídas que tenemos, que nos paramos y en lugar de dolernos el dedo o el pie, seguimos caminando, pero con la firmeza de que tenemos que adelantar y limpiar más el camino. Y yo creo que esa ha sido la ventaja. Los 12 años fueron tortuosos, fueron terribles, pero era siempre por la democracia. Y nunca hubo intenciones de la mayoría de los sectores de que se dieran golpe de Estado. Hasta los propios Estados Unidos lucharon contra un golpe de Estado al final, cuando el doctor Balaguer en 1971. O sea, hubo una madurez en esa parte. Sí, también el tiempo fue indicando de que esa política ya no se justificaba, esa política dura, fuerte, producto de la Guerra Fría, de la presencia de Cuba en el Caribe, los cohetes de Cuba, el gobierno de Khrushchev en la Unión Soviética, que fue un gobierno agresivo desde el punto de vista de la propagación del régimen. A mí no me gusta llamarlo comunista porque es un régimen autoritario bolchevique, pero bueno, vamos a llamarlo comunista como lo dicen los libros. En el mundo, al punto que en una asamblea de las Naciones Unidas
para dar una demostración de fuerza o de que era capaz de cualquier cosa, se sacó un zapato y le dio unos zapatazos al podio donde estaba hablando, como diciendo, bueno, este hombre tiene armas atómicas y es capaz de hacer esto, ¿no? Pues era todo una política bien pensada, pero donde se jugaba con mucha rudeza. Y en América Latina habían focos guerrilleros en muchos países, habían guerrillas en varios países de Sudamérica y la cosa era muy tensa en ese momento. Sí. Se nos acaba el tiempo. Yo les voy a sugerir, vamos a hacer un programa para valorar esa participación, sobre todo de la Unión Soviética, en esa Guerra Fría y esa política de los halcones de los Estados Unidos en la década desde el 65, 70 hasta el 90, cuando llegó Gorbachev al poder y llegó entonces Ronald Reagan en esa parte. Vamos a hacer ese esbozo para que podamos... Con material gráfico, hay mucho en internet, hay mucho material que nos puede ayudar, fílmicas y ese tipo de cosas. Muy maravilloso, cuando usted mande. Vamos a vernos mañana, no. Sí. El lunes. El lunes. Mañana le doy permiso y el domingo también le doy permiso a usted. Vamos a hacer una pausa entonces hasta el lunes, si quiere. Nos veremos. Gracias. Mucha felicidad.